Señor les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este púlpito del aire. Este es su amigo y hermano Oscar Castillo, pastor de la iglesia Púlpito del Aire. Yo soy la puerta. Hasta que el Señor nos permita reunirnos como lo hacíamos anteriormente. Esperamos que ese día se dé pronto y estamos esperando la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios está afín a lo que nosotros planeamos, todo va a salir bien. De lo contrario, pueden haber sorpresas y muy desagradables. Que Dios los bendiga en esta hora, grandemente, bendiga a su familia. Que Dios lo bendiga a usted que permanece siempre conectado en búsqueda. Y queremos agradecer al Señor por su vida, por lo que Él ha hecho con usted, en su casa, con todos, que los ha guardado. Y pedimos que nos siga guardando, que los guarde a ustedes, que nos guarde a nosotros, en tanto pasa esta tormenta. Y después vendrán otras, porque este es inicio de una cadena de eventos registrado en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Las cosas que están pronto a sucederse y que nadie las va a detener. Entonces, damos gracias a Dios por todo eso. Bendecimos su nombre y confiamos en que Él nos traiga el día de hoy un pensamiento que hemos estado fraguando. Hemos estado trabajándolo, hemos buscado la dirección del Señor a ese respecto. Y como siempre queremos dar cosas alusivas a lo que es la vida diaria. Para nosotros tiene gran importancia la vida diaria. El misterio, el secreto y todo lo demás es maravilloso, pero creo que ese es un devenir en tanto se da la prédica. Confiamos pues en que el Señor bendito de gloria tendrá misericordia de nosotros y de una manera como Él sabe hacerlo, podremos traer el consejo de la palabra para el día de hoy. Hemos estado meditando en algunas cosas que están sucediendo en nuestras vidas al día presente. Y hay gran preocupación, en lo que a mí respecta, por los hogares, porque la construcción, la edificación de un hogar lleva mucho tiempo, una cosa. Dos, consume mucho de lo celeste, porque es un programa de Dios. Entonces, considero, y lo he visto en la palabra, que Dios tiene sus ojos puestos sobre lo que es el matrimonio. No propiamente el matrimonio, dicho así, de matrimonio, porque la palabra matrimonio va ligada a matriarcado y matriarcado ligado a la mujer y la mujer por ende encargada de la casa. Y debería de ser patriarcado también, ¿verdad? Pero bueno, dejemos esas definiciones para otro día. Y quisiera hablar de algunas cosas que tienen gran relevancia, considero yo, para este tiempo actual. Es un tiempo en el cual la palabra de Dios ha florecido. Y paralelo a ella está creciendo el reino de las tinieblas también. Porque paralelo a la verdad corre el error, corre la mentira. Y hay veces que la mentira disfrazada de verdad se ve mejor, se ve más bonita y hace más estragos, hace más señales que el evangelio verdadero, que la verdad. Pero la verdad se impone, la verdad no discute, la verdad no arguye,
porque es la verdad y no se va a imponer. Ella solita, Dios es su guía. Sí, de ahí viene la verdad. Entonces, he estado viendo algunas cosas, una de ellas en la palabra de Dios, que es la consagración. La consagración muy, muy propia del creyente, del que busca un cambio en su vida. Sí. La oración. La oración es vital para el Hijo de Dios. Es ahí donde se presenta la lucha con la carne, que cuesta bastante tener esa relación, esa intimidad con Dios llamada oración, en la cual podemos hablar con Él y pedirle que nos asista, que no nos abandone y que tenga misericordia de nosotros y de los nuestros. Sí. También está el amor como tema, un tema muy vasto, seccionado en cuestión de amores, algo muy hermoso para ser definido. También está el pacto. Hablar del pacto, de los pactos, es muy hermoso. Está hablar del altar, por ejemplo, también es algo muy, muy bello. Hablar de la ofrenda, hablar del servicio, hablar del sacerdocio y hablar de todas estas cosas que nos traen a nosotros edificación. La Biblia es un manantial de verdades que sustentan la verdad. Y nosotros debemos de ser un poquitito más detallistas en lo que respecta a la verdad de Dios para ser aplicada en nuestros días, ya que en este tiempo está corriendo algo paralelo a la verdad. Y lo que busca es hacer contrapeso a la verdad. Ya están diseñadas las Biblias que vienen modificadas, donde la palabra hogar, matrimonio, hombre, mujer, Jesús, las quitaron y traen nuevas cosas. El hombre con su mente de zancudo, de mosquito, piensa que quitando algunas cosas, que modificando algunas cosas que los creyentes tienen, que confinando a los creyentes se van a acabar. Sucede algo como cuando en Egipto les suprimían de diferentes formas, los atacaban, les prohibían, y dice la Escritura que mientras más eran ellos hostigados, más se multiplicaban. Creo que esto es algo de lo que está sucediendo con nosotros al día presente. Y es muy importante, de manera que nosotros comprendamos, ¿verdad?, que este no es un movimiento humano, que no es una membresía social, sino que este es el plan de las edades. Es el plan de Dios para la salvación del hombre y y su consecuente glorificación según sea su entrega. Para eso es que el Señor ha dejado todas estas cosas que hemos mencionado y muchas otras más que hay. Sí. Viene pues, vamos a entrar en materia, viene a mi mente el estado de Adán en el huerto. Adán en el huerto pues nunca conoció altar. No sé si será apropiado decir que el altar era él, pero la verdad es de que él nunca tuvo altar. Adán conoció el altar cuando él salió, cuando fue expulsado del huerto. Fue entonces cuando él conoció el altar.
Y el propósito del altar es para volver a conectar al hombre con Dios, volver a establecer aquello que se había roto. Y vemos nosotros cómo fue necesario que se empezara a trabajar mediante el altar, de tal manera que se pudiera otra vez conectar al hombre con el Señor, con Dios, con su Creador. Y es así como nosotros tenemos a la primer pareja de hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Ellos tuvieron a bien ofrecer un sacrificio al Señor, porque el Señor naturalmente, obviamente se los pidió. Yo creo que no fue algo, permítame especular, no creo que fue algo de la noche a la mañana. Caín, mira, a ver, vengan, ¿por qué no me hacen un altar? ¿Por qué no me presentan una ofrenda? Yo creo que no fue así. Yo creo que hubo instrucción. Yo creo que pasó un tiempo, porque la Biblia dice, y andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda, pero dice, y andando el tiempo, o sea, había pasado tiempo. Durante ese tiempo es apropiado, creo yo, decir que ellos fueron instruidos de parte de Dios para presentar ese altar. Ya sabemos nosotros lo que sucedió en ese altar, donde uno fue aceptado su ofrenda y el otro sencillamente no fue aceptada, no fue aceptada su ofrenda. Entonces, podemos ver entonces nosotros ahí como a partir de ese momento vienen otros hombres cuyos nombres están registrados en la Biblia. Nombres como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, Elías, por decir algo. Pero son nombres de hombres que estaban ligados al altar, que conocían lo que era la edificación de un altar, lo que era presentar algo sobre ese altar, porque el altar tiene un propósito, y de eso queremos mencionar algo más adelante el día de hoy. Entonces, permítame un segundo. Es que estaba teniendo unos apuntes, tenía como 3 cosas al mismo tiempo y no sabía cuál tomar. Por fin me quedé con esta, pero hay otras cosas ahí que proceden y que se pueden trabajar con ellas. Entonces, hablando de que en Génesis 3 dice que al llegar, Génesis capítulo 4 y verso 3, dice que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y se enojó mucho Caín y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces el bien, ¿acaso no serás aceptado? Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo. Y Caín le dijo a su hermano, y ya tenemos la historia harto sabida, pero
¿Por qué razón se puede decir, se podría preguntar, y tanta controversia que ha levantado a través de los años, este pasaje de estos dos hermanos donde presentan una ofrenda y uno es aceptado y el otro rechazado? Si nosotros buscamos en el libro, en Hebreos, capítulo 12, el 11 y el verso 4, mira hasta dónde nos fuimos de punta a punta. Capítulo 11 y el verso 4, dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Aquí hay dos cosas, varias, pero la que me voy a apropiar de ella para aplicarla esta tarde es que él tenía fe, dice, por la fe alcanzó testimonio, dice. O sea, la fe juega un papel fundamental a la hora de hacer altar. Y Dios dio testimonio de sus ofrendas. En otras palabras, el que hizo como Dios le pidió, Dios se agradó de él. El que no hizo como Dios le dijo, Dios se desagradó de él. Piensa en esto un momento. ¿Cómo va a querer el mundo? ¿Cómo van a querer los que están editando Biblias ahorita? ¿Cómo van a proceder los que están usando leyes humanas? ¿Cómo van a pretender hacer los que tienen el poder para implantar un nuevo evangelio y tratar de borrar de nuestras mentes, de nuestra alma, de nosotros mismos, ese evangelio que la palabra de Dios nos ha enseñado y que es el único? Nadie lo va a lograr hacer. Por supuesto que no. Entonces, dejando ya de lado a estos mosquitos, porque tienen cerebro de mosco, los que quieren afrentar al Señor y según ellos cambiar el evangelio como cambian sus mezquinas leyes. No, ellos no tienen ninguna injerencia en esto. Se van a encontrar como lo que le pasó a aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que iba respirando amenazas camino a Damasco a arrestar a un montón de gente que estaba adorando al Señor, y cuando lo tumbaron del caballo, él pregunta: ¿y quién eres, Señor? Y le dijo la voz que estaba ahí: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas, patadas contra el aguijón. Me imagino que aquel hombre haber dicho: no, Señor, yo estoy persiguiendo a ese montón de herejes, a ese montón de fanáticos locos. La persecución siempre ha existido, siempre. A nosotros no nos sorprende lo que están fraguando hoy en día, pero tenemos un Dios bendito que todo lo puede y que Él sabe pagar a cada uno según sus obras. Así que, como respuesta al haber dicho que Él iba persiguiendo a un montón de locos, el Señor le dijo: ellos son mi iglesia, son mi cuerpo. Así que aquel que iba matando y persiguiendo terminó ahora siendo parte de esa iglesia a la que él perseguía. Mire, ¿a dónde van a terminar? Hoy en día estamos viendo a miembros de la iglesia imperial predicar, explicar la palabra. Hay un famoso padre Toro que le llaman ahí, que yo no sé, que no llega ni a chivo, pero ahí según él se la sabe de derecha a izquierda. Ellos quieren borrar de un plumazo los años de Inquisición, cuando mataron a millones de personas, hermano, y que lo que van a hacer ahora en los 7 años de la gran tribulación y la tribulación son, hermano, van a hacer ver a la Inquisición como una payasada, porque lo que viene es terrible, sí. Pero ellos se quieren vestir de palometas. Una cosa sí me gusta, que estén mencionando al Señor Jesucristo, porque ya no mencionan a sus ídolos, sino al Señor Jesucristo. Siempre los arriman ahí, pero la gente va abriendo sus oídos, su entendimiento, quiero decir. De ahí nos sacó el Señor a nosotros, ¿sí? Este que le habla, un ex monaguillo que quería ser cura, quería ser monseñor, y mire
a dónde me trajo el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bueno, el tiempo se nos va, tenemos un tiempo hermoso. Entonces, le dice el Señor, si bien haces, ¿acaso no serás bien recibido? Le dice el Señor a Caín. Le dice, mira, tú puedes dominar allá, le hace ver, en otras palabras, él conocía la voluntad de Dios. Esto es algo crucial. Para nosotros que somos hombres le voy a decir así, de pacto. No mucho me gusta usar estas palabras porque lo que es de pacto y de sembrar explotan a la iglesia, hermano, y ya no miran almas, sino que miran dólares, miran contratos, miran dinero. Y bueno, voy a dejar eso ahí porque si no, pierdo el tiempo en otras cosas. Así que Dios no le dijo a Caín, ¿qué trajiste, Caín? Pues unos vegetales, hay unas flores, se miraba lindo su altar. El de Caín no, el de Abel no, porque el de Abel tenía sangre. Una vida se había sacrificado ahí. Había sangre derramada en ese altar, que era un presagio, que era un aviso inminente de lo que a través de los siglos habría de suceder cuando el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, encarnara y sería conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Dele un aplauso a usted que está en su casa, al Señor bendito de gloria. Sí, el Señor no le dijo a Caín, mira a Caín como la gente pretende hoy, que piensa que se pueden hacer cristianos por ley. Sí. Ellos quieren hacer cristianos de la manera que ellos dicen. A ellos no les gusta la palabra familia en nuestras Biblias. A ellos no les gusta la palabra Jesucristo, el ungido, el único, el camino, la verdad y la vida. No, dice, todos los caminos llevan a Dios en siendo buena gente. Denme una buena gente, alguien que sea buena gente en este mundo. Qué difícil es. Buena gente es el que te invita a tomar otra cerveza. Ese no es tu amigo, es tu hermano. Así decía yo cuando era un vicioso, pero Dios cambió mi mente y lo puede hacer con usted que me está oyendo también. Aleluya. Así que el Señor no le dijo a Caín, bueno, por lo menos trajiste algo. Bueno, de algo a nada me trajiste algo. No. El Señor dijo, no es aceptado, rechazado y punto. Entonces, brincamos hasta el día de hoy, cuando nosotros vemos que viene una restauración. Pero fíjese que antes de eso antes de la restauración, quiero hablar algo acerca de la ofrenda. Porque fíjese usted que la ofrenda era muy particular. La ofrenda no era cualquier cosa. Una cosa estaba el sacrificio, otra cosa era la ofrenda. Pero en el libro de Levítico, en el capítulo 2, nosotros podemos ver cómo el Señor, en el capítulo 2 y el verso 13, Dios le dice, qué precioso esto, a Israel, toda ofrenda será salada con sal. Note, por favor. Toda ofrenda será salada con sal. Levítico 2:13. Nosotros sabemos, sin entrar en tanta cosa acerca de lo que le dije, nosotros sabemos lo que la sal representa. Y fíjese que en 1 Timoteo, el capítulo 4 y el verso 6, se sorprenderá ahora de mis versículos, porque yo casi no uso mucho versículo. 1 Timoteo, capítulo 4 y el verso 6. Déjeme ver. Fíjese que lo escribí mal. A ver si mi hermana me lo busca. Dice, yo ya estoy dispuesto para ser derramado como una ofrenda de libación. Es Pablo, el apóstol Pablo, quien está diciendo que él ya había corrido su tiempo,
Su vida había sido algo que agradaba a Dios, había cumplido. Y ahora dice él, yo ya estoy dispuesto, ya estoy listo para ser derramado en libación. Es decir, como una ofrenda. Lo estoy buscando, permítame un segundo. Segunda de Timoteo, yo escribí una de Timoteo. Es segunda de Timoteo, capítulo 4 y el verso 6. Sí es ahí donde le dije, pero es en la segunda. Mire lo que dice, segunda de Timoteo, capítulo 4 y el verso 6. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado. Otra versión dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Otra versión bendita dice, ya estoy listo para ser ofrecido como un sacrificio. Otra dice, y el tiempo de mi partida ha llegado y ya estoy siendo derramado como libación en el altar de Dios. Dijimos que en Levítico 2:13 dice que toda ofrenda será salada con sal. Aparece Pablo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, perdone la familiaridad, pero es que uno ama tanto la palabra. No es una falta de respeto decir Pablo, es mi hermano, con la consabida diferencia. Entonces, distancia, ¿verdad? Entonces, viene Pablo y dice, yo ya estoy listo para ser preparado como una ofrenda. Fíjese que en el libro de Levítico dice cómo los sacerdotes eran los encargados de preparar las ofrendas. Ellos eran los que trabajaban en la presentación de la ofrenda. El participante, el que llevaba, era también participante de cómo desollar, de trabajar, pero el que presentaba la ofrenda ante Dios era el sacerdote. Esto tiene una importancia capital cuando nosotros estamos hablando de altar, ofrenda, sacerdote, sal. Estamos hablando de principios fundamentales en la vida nuestra que no pueden pasar desapercibidos por el hecho de que forman parte de nuestro diario vivir, ya que nuestro sacrificio, nuestra ofrenda ante Dios es constante, es continua. No hay día de Dios que tú no puedas ofrecer algo al Señor. Pablo, el apóstol Pablo decía, yo todos los días muero un poco cada día. Estoy muriendo, decía. No decía, ya morí, ya estuvo. No, hasta el final de su carrera dice, ya estuvo, ya terminé. Ya he cumplido la obra, he peleado la buena batalla, he hecho todo, ya estoy listo para ser presentado. El hombre llegó a considerarse una ofrenda ante Dios. Detengámonos un momento aquí a pensar. Dios no quiera, Dios no lo permita, pero va a llegar el día en que tenemos que partir de este mundo. Hemos visto, hermanos, hemos visto gente con títulos grandes que ha partido. ¿Por qué no habríamos de partir nosotros? El asunto está en que ¿cómo está nuestra vida? Si hemos estado viviendo en un constante ofrendar. Y cuando estoy hablando de ofrendar, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando del lenguaje del tío Sam. En lo absoluto, yo no estoy trayendo a ningún mamón aquí, lo que estoy hablando es de la integridad de Primera Tesalonicenses cuando dice que todo tu ser integral, cuerpo, alma y espíritu, mire, empezó desde abajo, sean hallados irreprensibles, que seas tú encontrado como una ofrenda. Que seamos nosotros, hermano, ofrenda agradable al Señor. Que todos nuestros actos en la vida diaria sean un constante servicio al Señor. Que estén nuestros actos marcados por el temor a Dios.
Que si uno de nosotros peca, que si erró, que si tuvo un asunto por cualquier cosa, vaya y sepa que tiene abogado y ir a buscar de rodillas al Señor y decirle: Señor, perdóname, asísteme porque yo pequé, hice algo que no está bien. Tal vez no es algo flagrante como lo que se hacía antes. Pero no vamos a medir el pecado por dimensiones. Lo que vamos a hacer es buscar el perdón que es grande y que es amplio de parte del Señor nuestro. Aleluya. Entonces eso es lo que debemos nosotros de hacer. Impacta pues la vida de este hombre, y lo puse como ejemplo, que su vida, dice, ya está lista para ser ofrecida. ¿Qué nivel, qué punto de vida alcanzó este hombre? Él no dice: ya alcancé a ganar 10 millones de dólares y ya el Señor se puede dar gusto con este rico. No. En lo absoluto. Sus glorias, sus alegrías eran en lo espiritual. Él mismo declara en un momento que todo lo que él tenía y poseía y era, lo considera basura. Lo ha dejado todo con el afán de ganar a Cristo. Entonces, a partir de entonces, la vida de él se convierte en una ofrenda. Hermano, hermana, que tu hogar sea una ofrenda al Señor. Que tu vida sea una ofrenda para el Señor. Él está esperando con ansias todos los días. No solamente quiere oír nuestra oración, no solamente quiere ver lo que nosotros aportamos. Eso es esencial. Enhorabuena quien lo pueda hacer y que tenga todavía el deseo y la revelación de hacerlo. Pero aparte de eso, lo que Dios busca de nosotros es nuestra propia vida. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Un templo, les he dicho siempre, me ha gustado siempre decirlo. Un templo se distingue porque tiene altar. Y si tiene altar, adentro de ese templo hay altar. Y si hay altar en ese templo hay sacerdote, porque altar sin sacerdote o sacerdote sin altar, como que no va. Y si hay altar, bueno, entonces hay ofrenda sobre ese altar. Y lo que suba de ahí en el sacrificio tiene que ser algo que el Padre perciba y diga: aroma de vida, aroma agradable. Y eso implica el diario vivir. Démonos cuenta entonces la gloriosa dimensión. Yo miraba el 19, no miraba el 34, decía: no pasa de ahí, son las 7 de la noche, pero ya llevamos 34, bendito sea Dios. Pero entonces, vean, tengo otro versículo aquí, no recuerdo bien, que dice Miqueas capítulo 6 y el verso 8. Sí, esto es concerniente a lo de Caín. Y perdónenme, no lo estoy comparando, pero es necesario que nosotros comprendamos que esto Dios nos lo dice a nosotros ahora. Vivimos definitivamente bajo un pacto diferente. Ya no está el de sacrificar animales en mi lugar. Ahora ya otro cordero que descendió del cielo tomó mi lugar. Él fue a la cruz por mí. Él fue al infierno por mí. Él descendió al lago de fuego por mí. Él resucitó por mí. Él subió a los cielos por nosotros. Él es la ofrenda viva del Padre. Esto es dimensional. Quisiéramos explicarlo con vocablo angélico tal vez. Pero en realidad, hermanos, amados, nosotros tenemos que saber que nosotros somos prospectos para ser olor fragante ante Dios. Fíjese que si a Caín Dios le dio lo mismo que le dio a Abel, porque yo no creo que Dios sea racista, hermano. Haber dicho, como algunos piensan, que a uno condenó y al otro salvó, a los dos les ofreció la misma posibilidad. Como nos la está ofreciendo el día de hoy. ¿A quién Dios no le ofrece la salvación? ¿A quién Dios no le ofrece misericordia? Sus brazos están extendidos. Lo que pasa es que el hombre
prefiere la religión a una relación única y personal con Dios. Sí, dice la Biblia en Hebreos 10:38, dice que el justo por la fe vivirá. Si ha entendido que su vida debe de ser, hemos entendido y así debe de ser, que nuestra vida represente una ofrenda para el Padre, entonces tenemos que tener fe. Y aparte de eso, tenemos que tener conocimiento de que Él se agrada de lo que estamos haciendo. Porque no le vamos a llevar como en el antiguo pacto, en Levítico 22. Ahí también habla diciendo del animal enfermo, de la que tiene la pata quebrada, del animal que tiene nube en el ojo, que está deforme. Él no acepta esas ofrendas. Lo que Él acepta es lo que con corazón contrito y humillado puede presentar un hombre, presentarse a sí mismo. Porque ahora el sacerdote en el antiguo pacto, por ejemplo, era el encargado de presentar las ofrendas ante el Padre, ante el lugar santo, cuando él entraba, cuando él llevaba en sus manos el pago por la culpa del penitente. El que trajo el corderito se quedaba allá afuera en el atrio. El sacerdote entraba llevando aquello para el perdón, para el cubrir los pecados de aquellos hombres. Hoy en día el sacerdocio es diferente. El sacerdocio sigue siendo el mismo, no más que ahora ya no lleva un animalito, ya no lleva un becerro, ya no lleva una paloma, ya no lleva nada. Ahora se presenta Él. Nos presentamos nosotros. Qué precioso es esto. Yo considero, le dije a un inicio y me encanta decirlo, de que nosotros debemos de saber que este tiempo es un tiempo de mucha confusión, es un tiempo de mucho ajetreo, mucho despabilarse, mucha distracción, mucho miedo, mucha duda, muchas cosas. Cuando uno está aferrado a esas cosas del mundo, todas esas cosas van a sacudir nuestra vida. Y eso no es lo que Dios quiere, sino que lo que nuestro Dios anhela es que nosotros sintamos que nuestro corazón es conmovido en su presencia, no con las cosas que nos presenta el mundo, no con la ropa, no con el techo, no con el pan. Esas cosas son necesarias, Él lo dijo, pero Él sabe, dice, de qué cosas tenemos necesidades y Él las suple, ¿sí? Sazonar la ofrenda con sal. Nosotros sabemos que la sal preserva, que la sal evita la corrupción. Y el Señor nos dijo claramente, le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros que el justo por la fe vivirá. En otras palabras, todos los actos de su vida, todas las cosas que Él haga, deben estar marcadas por la sal, por la gracia. La sal es la santidad, la sal es el temor a Jehová, la sal es nuestra vida, no la doctrina. La doctrina es muy buena, ilustra, nos da conocimiento, pero la mejor doctrina que yo considero es el caminar de una persona, porque a veces en los institutos la cabeza crece mucho, pero el corazón se queda chiquito. Y eso no es lo que agrada al Señor. En Malaquías, el capítulo 4, el versos 5 y 6, Malaquías, vaya conmigo, todavía tenemos unos minutos hermosos. 4, versos 5 y 6, dice el Señor, mire, Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, dice, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Hay bastante argumento a este respecto. Venga físicamente o no vaya a venir. Dicen que sí, para la gran tribulación, bueno, milenio, todas esas cosas. Bien, pero bien, Él es una figura. Y este hombre, si algo tenía, era celo. Si algo tenía, era santidad. Si algo tenía, era, oiga, altar. Precisamente
En uno de los libros del Antiguo Testamento, no recuerdo cuál, Elías tiene una confrontación con una cierta cantidad de profetas de Baal, siervos de Jezabel, y los confronta a él y finalmente los derrota. ¿Cómo no los va a derrotar si el poderoso estaba del lado de él, como está del lado de nosotros hoy? ¿Qué te va a robar tu fe? ¿Con una Biblia nueva que hagan? ¿Con una ley nueva que hagan? ¿Con que te prohíban predicar de esto? ¿Con que te prohíban hablar del pecado? Nadie va a robar tu fe, nadie te la va a quitar. Hoy es cuando tu fe en realidad va a levantarse. Recuerden bien, Dios vino a redimir al hombre. Por eso Él se humanó. Él no vino a redimir la creación. Esto es algo por lo cual mucha gente, hermano bendito, está descontrolada. Cuando las iglesias evangélicas, hermanos, se meten en debates que el calentamiento global, que los ríos, que aquí, que allá, hermano, Dios está informado de todo eso, se lo garantizo. Él no ve las noticias de acá de la tierra, pero sí está bien informado, se lo garantizo. Entonces, Él vino a restaurar al hombre, no el ecosistema en lo absoluto. No, si la creación está caída porque cayó juntamente con el hombre. Pero Dios está preparando nuestras vidas para sacarnos, hermano, de este miasma llamado tierra, mundo, y llevarnos a vivir, hermano, a la presencia del Padre, donde Él mora ahora, hermano, si es que hay un lugar geográfico. Pero oiga, bendito hermano, Él habrá enjugado, dice, toda lágrima, se habrá llevado tu dolor. Hoy que nosotros aquí en la tierra, hermano, donde estamos, somos tan susceptibles al engaño, a la tristeza, al dolor, al fracaso, a tantas cosas que nos agobian. Tal vez alguien nos hizo algo y llevamos eso en nuestro corazón, llevamos ese pensamiento. Hay quienes fueron abusados de niño por algún familiar, en el peor de los casos su mismo padre, y no lo pueden olvidar. Pues ese es el tiempo en que Dios está sanando almas. ¿Por qué? Porque Él ayuda, hermano. El Dios de gloria, seguro que Él coopera con sus ángeles, con su Espíritu Santo, cuando ve que alguien está presentando su vida, está tratando de que su vida sea una ofrenda agradable al Padre. Yo me imagino, hermano amado, que el hombre de altar es un hombre que camina seguro. Es un hombre que sabe muy bien a quién sirve, que sabe para quién presenta ese sacrificio, hermano, y se abstiene de todo aquello que causa mal, todo aquello que causa daño. Claro que sí. Entonces, nosotros, hermano, estamos en un tiempo en que hay un sacerdocio, dice el libro de los Hebreos, diferente. ¿Cómo es eso, hermano? Que de las cosas que le he hablado, las pocas cosas, del altar, la ofrenda, el sacrificio, los sacerdotes, todas las cosas que se hicieron ahí en lo físico, todas de ellas han trascendido. Y la que llama mucho la atención es la del sacerdocio. Porque hay gente que dice que la ley ya se terminó. Entonces, ¿a qué vino Cristo si Él vino a cumplirla? Lo que pasa es que la redimió, dice, y nos la dio a nosotros. Sí, pero eso sigue vigente. En Mateo 5 dice, el más yo os digo, creo que es Mateo 5 o Marcos capítulo 5, donde dice, ¿se recuerdan que se les dijo tal o cual cosa? Si ustedes miran a una mujer y la desean en su corazón, ¿ya pecaron ustedes? No, les dice, si ustedes se acuestan con una mujer y cometen adulterio, y les dice el Señor, bueno, ya no es necesario hacer eso, basta con que la mires y la desees, ya pecaste en tu corazón, dice el Señor. Mas yo os digo, esos son los mas yo os digo de Jesús. O sea, la ley sigue vigente. Y esta es más grande aún, porque la ley del antiguo pacto buscaba penar al que hizo algo. Buscaban penar
a aquel que mató, que cometió, pero era un hecho. ¿Se recuerda usted cuando en uno de los evangelios traen a una mujer delante del Señor y se la vienen a presentar diciéndole que esta mujer fue hallada en el adulterio mismo? La tomaron infraganti. La cuestión aquí, que yo siempre he dicho, es, nunca se había visto o se había oído de una mujer que adultere sola. ¿Dónde estaba el sinvergüenza? ¿O no? Ellos se guardaban, se cuidaban, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio se brincó del antiguo al nuevo pacto, pero un nuevo sacerdocio. Y como el sacerdocio es nuevo, la ley también. Entonces, todo pinta a nuestro favor para que nosotros, bajo el nuevo pacto, donde hay mejores promesas, donde ya no hay necesidad de un sacerdote a quien yo le lleve mi ofrenda, sino que yo mismo me presento como una ofrenda. Mire, antes se llevaba al animalito, se le iba jalando, se le iba llevando al altar, al templo, ahí al atrio, donde se desollaba el animal, se le abría la barriga, se le sacaba todo, se lavaba, se preparaba, y el sacerdote era el encargado de presentar aquello a favor del que llevaba el animalito. En este tiempo es diferente. Dios está buscando gente cuya vida pueda trascender, cuya vida, a pesar de los problemas, pueda mantenerse vertical. Vidas, hermano, que a pesar de los engaños, que a pesar de las frustraciones, puedan mantenerse firmes, mirando al Dios de gloria, como dice la Biblia que Moisés lo hacía, como mirando al invisible. Y que nuestras vidas en realidad agraden a Dios. ¿Sabe cómo cómo agrada una vida o qué consecuencias trae una vida que agrada a Dios como una ofrenda perfecta? Es la vida de aquel que ha despojado de sus malas crianzas su vida, por consiguiente no le va a heredar sus malos hechos a sus hijos. Cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros entramos en un temor a Dios y hacer definitivamente una ofrenda para Él, el yo va a morir, el viejo hombre va a morir. Dice, el que está viciado conforme a los deleites, a los placeres de este mundo. De manera que yo, hermano, muriendo yo en vida, mis hijos van a tener un problema menos. Porque muchos hijos, hermanos, no solamente tienen que lidiar con toda su genética, con todo lo que nosotros les heredamos, sino que encima el no habernos consagrado. En más de una ocasión yo he hablado no para difamar, porque no ese es el propósito, pero siempre me ha asistido la idea de que por qué David en el lecho de muerte llama a aquel jovencito Absalón para decirle que le delega que mate a fulano, que mate a sutano, porque les hizo la vida cuadritos a él, porque no fueron buenos con él. ¿Por qué él no arregló los asuntos propios de él? Espero que él no esté en la entrada al cielo cuando yo llegue, para que no me deje entrar, porque David es el guerrero, ¿verdad? Pero esa es una verdad, hermano. Si nuestras vidas no son una ofrenda al Padre, entonces ¿de qué estamos hablando en el Evangelio? ¿De qué estamos hablando en el Evangelio? Si Jesucristo es nuestro ejemplo precioso, Él es la ofrenda del Padre. Él es la ofrenda del Padre. Aleluya. Y nuestras vidas deben de ser eso. ¿Y ligadas con qué? ¿Cómo? Con la fe. La fe. La fe es parte de la sal que nosotros necesitamos para darle preservación a nuestras vidas delante de Dios. Nadie sin fe, nadie sin sal puede agradar a Dios. No, nadie puede hacerlo. Dios no lo va a aceptar. Si no hubiera aceptado el sacrificio de Caín, ¿sí? La ofrenda de Cristo bendito de gloria, qué precioso, hermano. Oír a un Pablo hablar y decir, yo ya estoy listo para ser ofrecido. ¿Qué talante de hombre es aquel que puede decir semejante cosa?
¿Quién es ese personaje, hermano? ¿Cuál es su estatus, su nivel? ¿De qué cosas tiene él prerrogativas para decir, no, yo ya estoy listo para ser presentado como una ofrenda ante mi Dios? ¿Qué nivel de vida alcanzó ese hombre? Obedeció. Obedeció. Su vida fue una consagración completa. ¿Sí? Y no fue por unos días, por unas semanas. Fue completa. Primera de Pedro 2:5, mire. Precioso. Capítulo 2 y verso 5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Recuerda lo que dijimos en el antiguo pacto? ¿Para qué crearon el sacerdocio? Para ministrar ante el Señor, para presentar las ofrendas a favor del pueblo. Y ese sacerdocio ya caducó, pero la palabra sacerdote se trajo hasta el Nuevo Testamento, porque hasta aquí vino el Cristo de gloria como el sumo sacerdote de nuestra fe. El apóstol del Padre, aleluya, el sacerdote nuestro, bendito sea su nombre. Y como él dijo, un reino me entregaron y yo también a ustedes les entrego un reino. Un reino para reinar. Un reino de sacerdotes. Con un sacerdocio nuevo. Pero ¿dónde está lo que vas a presentar? ¿A favor de quién? A favor de tu vida. A favor de tu vida. Aleluya. Aquí es donde los ministros tenemos que entender que Él ha dicho que cuando el sacerdote, el pastor, no cuida, no vela a la descarriada, cuando no ve por la enferma, que no busca a la que está distraída, Dios lo va a hacer. Pero está hablando de un pastorado, no está hablando de un sacerdocio. Porque cada uno de nosotros, por seguir al sacerdote de nuestra fe, al sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros somos sacerdotes ante Él. Pero ¿dónde está lo que vamos a trabajar? Porque el sacerdote tenía su vestidura preciosa. El sacerdote tenía las atribuciones que el Dios de gloria le dio, cómo él podía vivir, cómo debería de vivir. Parte de la ofrenda le pertenecía a él. En fin, pero eran sacerdotes para estar en la presencia de Dios. A eso me quiero referir. Porque yo diría la parte del 90% de esto que estamos platicando el día de hoy, no es sino para recordarle a usted que usted está en la presencia bendita del Señor y que cada uno de nosotros debe de saber que nosotros somos esa ofrenda viva. Ser cristiano es fácil. Ser evangélico, en consecuencia. Pero ser una ofrenda viva, morir, la ofrenda debe de morir. La ofrenda debe de morir. Lo que hacían con el animalito, cuando lo llevaban, primero le volaban la cabeza. Eso es lo que Dios hace con nosotros, el sacrificio vivo. Quita la manera de estorbar nuestros pensamientos y poner Él sus pensamientos. Le quita las 4 patitas al animalito, me recuerdo de la oveja. Le quita las 4 patitas. ¿Y con qué afán hace eso? Para que ya no pueda caminar. Porque cuando seas viejo, Pedro, le dijo el Señor, le prometió que iba a peinar canas. Cuando seas viejo, otro te seguirá y te llevará por donde tú no quieres. Maravilloso. Promesas de Dios para este tiempo. Sí. Luego lo abrían, lo sacaban todo. No lo abrían completamente, sino que por una de las patitas que le sacaban todo. Y después, aquello que un día fue una oveja, ahora termina siendo
un odre. Un odre que sirve para guardar aceite, para guardar vino, para guardar agua. No me recuerdo qué otro elemento. Pero mire, ahora da de beber. Aquella ovejita que antes era terca. Recuerdo que ayer vi una foto. En Australia, me parece, encontraron una oveja salvaje, en estado salvaje, dice, que tiene, no sé si 10 años o más de que no le han cortado la lana, dice. Y que la tuvieron que trasquilar, esquilar, y ahora ya está flaca, hasta le tuvieron que poner un suéter por el frío. Pero esa es una oveja mal cuidada. Hay un trasfondo ahí muy grande, muy fuerte, que si lo explico aquí, me van a llover las críticas porque van a decir que me dedico a buscar otras cosas en el Señor. El Señor sabe que no. Yo tengo mi pan provisto. El Señor tuvo misericordia de mí y yo estoy tranquilo. Invito a usted que está oyendo, amado hermano y hermana, sacerdote del Señor, ¿en dónde está tu sacrificio? ¿En dónde está lo que vas a presentar? Es la ofrenda que tienes que llevar. Esa ofrenda eres tú. Por eso dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. Para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no es el aquello de que tengo que presentar un animalito. Ahora es mi propia vida la que yo le voy a ofrecer al Señor. Y esto es lo que necesitamos más que todo en estos días asiagos, en donde la desesperanza, la incertidumbre ha cundido muchas vidas. El Dios de gloria viene a decirnos, yo no he terminado contigo y tú llénate de fe para que tu ofrenda me sea agradable, dice el Señor. Sí, todo lo que hagas o dejes de hacer, que sea, amado hermano, por el Señor. Seamos de los que marcamos la diferencia, porque la Biblia dice claramente que la creación a una gime y clama, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Están hartos de ver evangélicos. Están cansados, hermano, de ver religiosos a diestra y a siniestra. Por eso, hermano amado, ahora creen que pueden hacer decretos para hacer cristianos a su manera. No, no y no. Nosotros hemos creído en el Dios vivo y nosotros sabemos detrás de quién vamos y sabemos también a qué fuimos llamados. Somos sacerdotes del nuevo pacto y tenemos altar. Somos templo y morada y como templo tenemos altar y tenemos altar porque hay sacerdote. Yo soy ese sacerdote. Mire qué precioso todo esto. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios los cubra con su gracia, con su poder y que les dé de su discernimiento y la responsabilidad también para que todo lo que hagamos en nuestra vida diaria tenga el sello del Señor, sabiendo que habremos de legar a nuestros hijos, a nuestros descendientes, bendición o maldición. Yo escojo la bendición. Que Dios los bendiga. Amén.